El primer encuentro internacional de voces para eliminar la violencia contra las mujeres se complace en presentar a Mónica Home, psicóloga, gestora e iniciadora de Carpa Roja Colombia, defensora de los derechos humanos de las mujeres, activadora certificada de Carpa Roja y miembro de Carpa Roja en cada barrio Red Mundial. Bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Home y es un gusto, es un placer poder compartir con todos y con todas ustedes en este primer encuentro internacional de voces para eliminar la violencia contra la mujer, organizado por Loto Azul Mujer, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos para las Mujeres. Bueno, siempre es, como le decía, es un placer compartir con mujeres y con todas las personas, con mujeres y hombres, con todas las personas que nos entretejemos alrededor de los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres. Hoy, en especial, he traído como un tema que para mí ha sido muy importante a través de este tiempo, con el trabajo que hemos desarrollado en Colombia. Y antes de empezar con el tema, más que un tema académico, es un tema muy vivencial y que nace de cada una, ¿no? O sea, de cuestionarnos cada una, todas estas relaciones que tenemos de poder, todas esas relaciones que tenemos entre las parejas, entre los mismos padres, y que vivimos afuera en lo laboral y que a veces no nos hacen sentido de una u otra manera, y que esto nace realmente dentro de esos espacios tan íntimos como son los hogares. Hoy el tema se llama la violencia de género, tiene una historia genealógica, y esto nace desde un colectivo que se llama Carpa Roja Colombia, el cual gesté hace unos años, y se inició como un encuentro de mujeres a reunirnos y hablar sobre los diferentes temas que nos inquietaban a nosotras. Esta inquietud no solamente la tenía en esa época, sino que viene desde muy niña. Desde muy niña recuerdo que las mujeres en mi familia no se reunían en la cocina, más que todo en la cocina, hablar estos temas, ¿no? Y a los niños nos sacaban, y cuando eran temas que realmente no nos competían. Pero yo siempre quería crecer y saber de todos estos temas femeninos, entonces siempre habían estos temas que alcanzábamos a escuchar sobre lo que sucedía con ellas, sobre sus dolores, sus frustraciones, sus inquietudes, sus miedos. Entonces fui creciendo en ese ambiente de reunión de mujeres, y con el tiempo empecé a pertenecer a grupos de mujeres donde había mujeres mucho mayores que en ese momento, donde nos enseñaban a las más jóvenes todo el tema como de la familia, todas exponíamos temas relacionados con los hijos, y siempre pues había esa palabra, ¿no? Ese acompañamiento. Entonces, cuando nace Carpa Roja Colombia, nace realmente de ese acompañamiento, de esa necesidad de nosotras las mujeres expresar, poder decirle a alguien lo que estamos sintiendo, viviendo, y que muchas veces cuando lo vivimos en silencio o no lo hemos visto en nuestras casas, lo naturalizamos, sobre todo en algunos tipos de violencia, de abuso emocional, abuso sexual, abuso económico. Lo naturalizamos porque lo hemos venido viendo, replicando de generación en generación con nuestras abuelas, con nuestras cuidadoras, con nuestra familia. Entonces, ahí empieza y nace Carpa Roja como unos círculos rojos sanadores, donde las mujeres veníamos y contábamos nuestras historias. Y con el tiempo, nosotras empezamos a ver la necesidad que esto tenía que salir.
que tenía que salir, que no se podían quedar en círculos privados, que teníamos que invitar a otras mujeres. Y empezamos a a participar en festivales de forma gratuita y llevar nuestras telas rojas. Y llegaban mujeres que también nos enseñaban muchísimo, ¿no? Y nos hacían cuestionar también mucho, preguntarnos y también vernos en ellas. Y entonces a veces llegaban mujeres donde, qué maravilla que estén aquí, que he escuchado mucho de ustedes. Bueno, afortunadamente mi esposo me deja venir a estos espacios en este momento. Otras nos decían, no, es que a mi compañero no le gusta que venga a estos espacios porque las mujeres reunidas hablan mal de los hombres, no es nada bueno. Entonces empezamos a detectar este tipo de mujeres con estos dolores, pero no muy conscientes, ¿no? Sino como normal, ¿no? Que esto sucediera. Y no podíamos entrar nosotras en dinámicas como que no, por favor, su marido no tiene nada que ver en esto, usted tiene unos derechos, usted puede salir. No podíamos entrar en esas dinámicas tan fuertes porque de pronto podía chocar bastante con lo que ellas estaban viviendo y no sabíamos cómo vivían en sus casas. Entonces empezamos a ser muy cuidadosas y a darnos cuenta que en nuestros hogares y en nuestras familias también pasaban este tipo de cosas que habíamos vivido. Entonces empezamos a cuestionarnos y a hacer como una evaluación muy interna. Y empezamos a darnos cuenta que todos esos dolores que guardamos las mujeres están en esta piel, están atornillados en nuestros huesos y que de ahí es difícil, cuando ellos no salen a la luz, es difícil poderlos ver, es difícil salir de cualquier tipo de violencia. Entonces, Carpa Roja Colombia empezó a hacer campañas para visibilizar los diferentes tipos de violencia. Empezamos a tocar la ley en Colombia, la 1257, donde hablamos de los tipos de violencia, la psicológica, la física, la sexual, la económica, la patrimonial, y bueno, y muchos otros más, que la laboral, la institucional, la simbólica, y todo esto. Y empezamos como a mirar, ¿no? A visibilizar y nos empezamos a hacer unas aliadas, por decir algo, incógnitas ahí de ONU Mujeres con el Día Naranja. Y empezamos a ponernos algo naranja y empezamos a hablar sobre esto, a tocar el tema, ¿no? O sea, y al principio la gente decía, pero ¿qué tipo de violencia? ¿Las mujeres qué quieren? No reconocida tampoco, tanto mujeres como hombres. O sea, se cuestionaba mucho esto, otras personas hablaban, otras no querían saber nada del tema. Y empezamos a trabajar con nuestras amigas, con nuestras familias, y empezamos a ver que esto también les hacía sentido. Y sí, a mí también me pasó, es que a mi abuela le pasó, es que a mi mamá, es que cuando yo era chiquita yo escuchaba, es que mi papá fue violento, es que mi mamá no podía decir nada, es que es cierto, a mi abuela le quitaron la herencia, y bueno, todo esto viene como del sistema también patriarcal en el que vivimos y en el que somos las mujeres pues como sometidas a cierto rigor, a cierta forma de que tenemos que ser. Y aquí es cuando hablamos sobre todo lo que es el género, ¿no? El género que es, como sabemos, toda esa construcción social, cultural de lo que deberíamos ser los hombres y las mujeres y que no viene de ahora, ¿no? Que viene de antes. Entonces empezamos también a abrir este tema de los estereotipos, todo esto, y empezó a nacer algo bellísimo que hacíamos cada 25 que caía sábado, y empezamos a crear la Carpa Naranja. Uniéndonos a ONU, empezamos a crear a ONU Mujeres con el Día Naranja, a crear la Carpa Naranja, y en la Carpa Naranja íbamos a hablar de los tipos de violencia que existían, y también tocábamos la ley, pero ¿cómo llegar a estas mujeres, ¿no? Que podrían pensar, o a estas familias que podrían pensar, pero ¿qué perderá el tiempo? Eso no es así, o la mujer se lo busca, o a la mujer le gusta que le peguen, o es la única manera, siempre ha existido eso, ¿cuál es el problema ahora? Entonces empezamos a tocar piano, despacio, ese tema del autocuidado, ese tema también genealógico, ¿no? Entonces empezamos a
a cuestionar y a lanzar preguntas así al aire y decir, bueno, ¿en qué momento las mujeres nos podemos violentar? Entonces, algunas no entendían esa pregunta, otras se cuestionaban. ¿En qué momento? Ah, claro, cuando no vamos al médico, cuando no hay un cuidado para nosotras, cuando no hay un tiempo para nosotras, ahí empezamos a violentarnos un poco. Y poco a poco íbamos a adentrarnos un poco más. Bueno, y si nosotras no nos cuidamos a nosotras mismas, no nos damos un tiempito, no nos damos un lugar, un espacio para poder descansar o tomar ciertas medidas como de salud también, entonces, ¿qué va a pasar con las personas afuera, no? ¿Cómo nos van a tratar? Entonces, empezaron las mujeres a hablar sobre esto le pasaba a mi abuela, esto le pasaba a mi madre nunca tenía tiempo para ella, mi madre hacía esto, mi padre solamente se hacía lo que mi padre decía, mi madre sí nos criaba y nos decía algo, pero cuando llegaba mi papá era otra cosa. Entonces empezaron ellas a ver y a ver que habían empezado a modelar ciertas conductas también y ciertas creencias, ¿no? Ciertas creencias de las cuales era normal hacerlo. Era normal no tener ese autocuidado y que esos abusos emocionales que existían y esas violencias simbólicas como que usted cállese, usted no sabe nada, es que usted no tiene ni idea de lo que pasa, eso se lo está inventando, eso no fue así, yo no le dije eso, usted lo interpretó de esa manera. Entonces empezaron a ver que eso había apagado un poco, las había apagado un poco y había minorado su autoestima. Cuando estas mujeres empiezan a cuestionar todos estos comportamientos que hay en su familia, con su compañero, pues empiezan a despertar, empiezan a darse cuenta que eso no es normal, que no está bien, que ellas no tengan ese espacio para ellas mismas, que no está bien que sean tratadas de una forma indigna también en las instituciones cuando van a pedir sus citas médicas, que eso no está bien. Entonces ellas empiezan a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces las carpas hacían todo ese proceso o hacen ese proceso porque con la pandemia todo nos cambió. Empezamos a darle herramientas a las mujeres. O sea, más que, y a lo último tocar la ley, porque a lo último se toca la ley, más que tocar la ley y decir ustedes tienen derechos y sabemos muy bien a veces las instituciones no llegan a feliz término cuando hay denuncias y todo esto, empezaron a darse cuenta que tenían que cambiar un poco esas dinámicas familiares, esa dinámica con sus hijos, esa dinámica con su compañero y empezar a ganar terreno. No a ceder como lo habían venido haciendo muchos años, sino a ganar terreno. Y ganar terreno no solamente es decir, aquí estoy yo y aquí me paro. No, ganar terreno es también qué voy a hacer por mí, qué quiero hacer de mi vida, qué quiero estudiar, cómo quiero trabajar, qué herramientas tengo en este momento para salir adelante con mis hijos, qué puedo hacer realmente. Y mujeres que no tenían ningún conocimiento de nada, ningún oficio, hay una experiencia muy bonita que tuvimos con una amiga que ella empezó a enseñarles a coser en la máquina, enseñarles poco a poco. Y estas mujeres empezaron a hacer trabajos pequeños, empezaron a ahorrar y a guardar su dinero hasta que compraron ya sus máquinas y empezaron a ser un poco más independientes de su marido. Aquí ya hubo otras situaciones, ¿no? Que de pronto el compañero no encontraba, o sea, ellas tenían su dinerito, entonces de pronto ya se descuidaban con los gastos de la casa o iban a gastarse el dinero en otro lado. Y entonces aquí había que fortalecer mucho más a estas mujeres para que ellas se sintieran capaces de salir adelante también solas o acompañadas o hacer un trabajo. Y ahí se empieza a hacer un trabajo con la familia, ¿no? Porque no vamos a desintegrar una familia. O sea, se empieza a hacer un trabajo con la familia, a concientizar a ese hombre también sobre su compañera, sobre lo que deben compartir en los oficios de la casa, sobre todas esas dinámicas a los hijos también,
empezar a concientizarlo todo esto. Y ahí ha habido casos hermosos y como diríamos, en unos procesos muy bonitos de hogares que pudieron salir adelante y otros que definitivamente colapsaron, no tuvieron, o sea, no hubo más para dónde y la mujer tomó la decisión eh, de, de no ir más en esa relación porque le estaba haciendo daño. Son casos, que se pueden llevar a feliz término, pero ¿qué pasa con esos casos que definitivamente donde hay demasiada violencia, donde estas mujeres no tienen la forma de salir, donde no existe una casa de protección porque están llenas o porque sencillamente no hubo contrato ahí en el gobierno para que ellas estén? Entonces ya toca recurrir a las familias, ¿no? Y fortalecer la familia. Y aquí a veces no es suficiente. No es suficiente, ya quisiéramos tener como ese espacio de acompañamiento para que estas mujeres puedan darse cuenta. Pero cómo estas mujeres se iban dando cuenta cada vez más cuando ellas miraban su historia familiar, cuando ellas se daban cuenta cómo habían sido criadas por sus cuidadoras, por sus madres, por sus padres, cómo se habían dado cuenta ellas de ese trato que se le daba a esa madre, a esa tía, a esa abuela, por parte de cualquier figura masculina en ese hogar. Cuando ellas empiezan a darse cuenta de esto, empiezan a caer en cuenta que vienen replicando esto con ellas y con sus propios hijos e hijas. Y ahí es cuando viene esa parte importante de acompañamiento, de pedagogía, en especial en la parte de acompañamiento psicológico para poder llenar a esta, o no llenar, para poder acompañar a esta mujer y fortalecer esa autonomía, esa autoestima y que ella misma pueda tomar sus propias decisiones. Y es genealógico lo que vemos nosotros, porque si lo vemos, hubo un encuentro en Navarra, España, de unas mujeres feministas, donde ellas empezaron a cuestionarse qué pasó con todas esas mujeres que fueron quemadas en la hoguera. ¿Qué sucedía con esas mujeres? ¿Dónde está está contabilizado todas esas muertes? ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué digo genealógico? Porque somos hijas e hijos de esas mujeres también. Esas son también nuestras ancestras. Entonces, estas mujeres en el siglo XVII, en el siglo XVI, XVII, con toda la cacería de brujas, pues, ¿quién eran estas mujeres? Eran mujeres empobrecidas, eran mujeres completamente desamparadas, mujeres solas, viudas, curanderas, parteras, que tenían ese conocimiento con la naturaleza, esa relación de los ciclos con la naturaleza. Entonces, pues se supone que eran mujeres muy peligrosas. Todavía se ve esto actualmente, ¿no? Que somos mujeres peligrosas los que trabajamos en esa parte. Entonces, porque son las llamadas brujas, ¿no? Las brujas. Entonces, estas mujeres eran completamente satanizadas, completamente. Y fueron más o menos el 80% de las mujeres que fueron quemadas y que de esto no hay datos. Entonces, esto no se quedó en la historia. O sea, si vemos la historia, hay una parte de la historia, pero eso no solamente se quedó allí, eso se quedó también en estos cuerpos, en esta piel, viene en esta piel. Viene toda esa información de dolor, de sometimiento, de las cuales estas mujeres han sufrido durante muchos y miles de años en el tiempo. Y es interesante porque en esa época estas mujeres, pues sí, existía la cacería de brujas, ¿no? Y aunque no hay registros, pues ahora sí que la misma cacería, ¿no? Y tenemos leyes, ahora velamos por los derechos de las mujeres,
pero entre más vemos, porque la gente me dice, bueno, entre más velan por los derechos de las mujeres, más feminicidios hay, más violencia y maltrato hay. Puede que sí, y es así, claro, porque es algo que se está destapando, porque antes esto realmente se vivía en privado, en la casa no se hablaba mucho de esto, ahora apenas está saliendo a la luz. Entonces, ¿existe la cacería de brujas actualmente? Sí. ¿Existe esa muerte a esas mujeres? Sí. ¿Y eso cómo se llama actualmente? Feminicidio. Entonces, porque las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres. Entonces, realmente no ha cambiado mucho. Venimos de una genealogía violenta. Venimos de una genealogía donde nos han violentado a las mujeres, donde nos han querido adoctrinar a las mujeres, donde han querido tener una disciplina social y también en esta parte también eclesiástica, ¿no? O sea, de dónde hemos quedado las mujeres. Entonces, es importante cuando la gente me pregunta, ¿cómo despertar las mujeres en esto? La primera pregunta que le debemos hacer es a esas mujeres, ¿cómo fue esa primera relación que tuviste con tus padres? ¿Cómo viste que se amaron tus padres? ¿Cómo pudiste ver ese cariño y ese amor? ¿Pudiste ver amor entre tus padres? Cuando empezamos a mirar esto, nos damos cuenta que así como amaron nuestros padres o se amaron entre ellos, también son nuestras relaciones, porque empezamos a modelar estas cosas. Y esto se pasa de generación en generación. Y por eso, todo este tema de visibilizar el amor romántico, de que eres solamente mía, que somos solamente, y el querer ser solamente escogidas y elegidas por determinado compañero, pues nos hace ser privilegiadas, ¿no? O sea, nos hace sentir de esta manera, ¿no? Esto hasta hace muy poco todavía. Todavía con estos cuentos de hadas, con los cuentos de las princesas y las hadas que tanto daño nos han hecho también, o sea, de Walt Disney, de la princesa y de la reina y todo esto, pues no nos han permitido ser nosotras mismas, sino que nos han metido en unos ideales inalcanzables, con todos estos también estereotipos que deberíamos alcanzar, ¿no? Entonces, por tener o sostener realmente estos estereotipos, pues vivimos unas violencias simbólicas, unas violencias físicas, unas violencias de abuso emocional, sexual. Yo creo que todas las violencias son terribles de vivir, pero yo creo que a pesar de que si las mujeres no han sufrido violencia física en determinado momento de su vida, porque muchos se cuestionan, ¿no? Yo no, a mí nunca nadie me ha pegado, no me han violado, no me han hecho, pero cuestiono esto, ¿has sufrido violencia emocional, abuso emocional? ¿Qué es eso? Cuando te dicen que estás loca, cuando nomás tú eres una loca con lo que dices, o sea, nomás eso, cuando están descalificando tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de ver la vida, cuando no te permiten realmente ser tú misma, eso es violencia. Cuando tú pasas por el no solamente por el lado de un grupo de hombres y te gritan cosas que es horrible, no solamente es eso violencia, pues solamente una mirada ya es violencia. A las mujeres no nos deberían tocar este tipo de cosas, no deberíamos sentir miedo salir a la calle. Entonces, cuando nuestras madres nos dicen, mucho cuidado, no se pongan tal ropa, porque si se ponen tal ropa los hombres le pueden hacer algo, pueden estar en peligro. Imagínense esto diciéndoselo a una niña. Entonces, nunca van a poder realmente ser ellas mismas, usar lo que ellas quieren, porque siempre va a haber ese temor a ser violentadas. Entonces, lo más importante de estos encuentros, como este primer encuentro de voces, es esto. Yo quiero dejarles esa inquietud, que tanto hemos modelado nosotras y hemos permitido también que se ejerza esos tipos de violencia hacia nosotras, hacia nuestras hijas, hacia nuestras hermanas, y que tanto hemos también pensado que es normal. O sea, a las mujeres no nos gustan que nos peguen, a nadie le gusta que le peguen.
Y no es porque una mujer se quede allí, es porque le gusta, es simplemente porque no hay unos recursos naturales internos que le puedan permitir ver mucho más. Su visión del mundo es así, cuando la visión del mundo debe ser cada día mucho más amplia, debe ser un abanico lleno de posibilidades. Entonces, visibilizar en estos momentos, ser unas voces para visibilizar y erradicar. Yo diría que aquí es muy importante, yo diría que es visibilizar la violencia, visibilizar los tipos de violencia. No es que las mujeres nos hayamos vuelto complicadas, no es que las mujeres ahora no se nos pueda decir nada, como me lo han dicho, es que ya no se les puede decir nada, no se les puede decir ni un piropo. No, es que debemos respetar. Yo creo que si cualquier ser humano va por la calle, no va a querer, ahora, cada cual, si se siente cómoda o cómodo con eso, pues pregúnteselo, ¿no? Pero la verdad no da gusto que hablen sobre nuestro cuerpo cuando no se le ha pedido. Entonces ahí también es algo importante, ¿no? Porque cuando también pensamos que, eso no importa, eso es normal que te digan cosas en la calle, entonces este cuerpo que tenemos nosotras, ese cuerpo es de nosotras, realmente es nuestro, o estamos disociadas de él, o este cuerpo es allá, afuera, de la sociedad, que pueda hablar sobre él, decir si está bien, si no está bien, si está bonita, si no está bonita, no sé cuántas cosas se pueden decir. Pero entonces cuando necesitamos ese aval realmente del otro allá afuera, ¿qué está pasando con nuestro aval? Eso es lo que debemos cuestionar. ¿Por qué me gusta esto? O sea, realmente yo me doy este lugar, realmente me doy este valor, realmente me doy este gusto, me valoro realmente, o estoy esperando que el otro lo haga. Entonces, todo esto es algo que debemos preguntarnos. Y esto no solamente nosotras, las mujeres o los hombres también, ahora siendo adultos, también a nuestros niños, porque el verdadero sentido de esto es esa semilla, esos niños y esas niñas que en este momento están saliendo a la vida, están viendo absolutamente todo en las redes, una cantidad de desinformación, cosas que realmente no tienen sentido para su educación y para su salud mental. Entonces nos corresponde a nosotros, sus padres, sus cuidadores, sus cuidadoras, sus tíos, sus tías, sus hermanas, realmente hacer ese trabajo con nosotras y con nosotros mismos, y también hacerlo con nuestros niños y nuestras niñas, para que ellos no tengan que vivir toda esa violencia, toda esa carga emocional que nos ha tocado que vivir absolutamente a todos y a todas, pero en especial a las mujeres. Entonces, mi mensaje realmente, que considero que es importante, es visibilizar todos los tipos de violencia, pero en especial visibilizar esa violencia, ese abuso emocional, esa violencia simbólica que está allí. Empezarla a visibilizar, y cuando ya la tenemos visibilizada, empezar a erradicarla. ¿Cómo se hace esto? Con proyectos, realmente con proyectos importantes, necesarios. No tenemos que aplicar a muchas cosas, nosotras mismas y nosotros mismos en nuestros lugares, en nuestra comunidad, en nuestros hogares, empezar a rediseñar realmente estos espacios con equidad, con igualdad, con igualdad de género, con equidad también. Y empezar a hablar esto con nuestras familias y ir cambiando un poco esto. ¿Nos va a tardar un tiempo? Sí. Nos va a tardar muchísimo tiempo porque la parte cultural es muy fuerte. Pero si lo hacemos entre todos y todas, va a ser más valioso, más rápido y más consciente. Si esperamos que la institución lo haga todo, va a ser muy complicado, porque en la misma institución hay gente que nos violenta también, que también violenta los derechos de las mujeres, que también no tienen ni idea de perspectiva de género. Entonces es muy importante educar a todos, o que educar de cierta forma con una pedagogía realmente consciente
a todos estos funcionarios para que sepan cómo tratar a una mujer, a una madre, a una mujer que llega realmente destrozada, contando su historia, y que le pongan toda la atención del mundo y que no le digan, ay señora, usted otra vez, o señora, no se preocupe, esto ya va a pasar, es que usted le sacó la rabia. No, realmente que haya una verdadera conciencia, que estos funcionarios, que estas funcionarias realmente piensen en su historia. Yo siento que a través de nuestra historia es que nosotros podemos ir sanando. ¿Por qué? Porque a través de nuestra herida es donde está la sanación también. Entonces, si vemos, realmente estas personas también tienen sus heridas. Entonces, yo agradezco mucho este espacio donde se me ha abierto esta voz para invitarlas a todas y a todos para que empecemos a visibilizar todos los tipos de violencia, en especial esas violencias simbólicas, esos micromachismos, especialmente ese abuso emocional que te hace sentir tonta o tonto hacia la otra persona. Y solamente hace es minorar completamente la dignidad, la autonomía y esa capacidad de decisión que tenemos todos los seres humanos, en especial nosotras las mujeres. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y nos vemos pronto. Gracias.